Buenas tardes chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financiera a los 40. Hoy estamos aquí para conocer Binance Alpha. ¿Y qué es Binance Alpha? Pues Binance Alpha es el nuevo proyecto de Binance, un proyecto que todos estábamos esperando. Aquí en Binance Alpha, donde vas a conseguir las grandes oportunidades, esos tokens ganadores, esos tokens que todavía no han explotado, pues aquí los tienes, en Binance Alpha. Bien, y antes de adentrarnos, decirte que no solo está en Binance Alpha, sino que además han lanzado Binance Alpha 2.0 hace poco. Y ese Binance 2.0 aún te lo pone todo más fácil. Vamos a conocerlos. Bien, aquí dice... a finales de diciembre salió Binance Alpha, donde te dice descubre proyectos criptos emergentes. Y si seguimos leyendo por aquí abajo, dice que Binance Alpha funciona como un grupo de selección de tokens previo al listado diseñado para mejorar la transparencia en el proceso de elección de los tokens que podrían listarse en Binance Exchange. No sé si, por ejemplo, no hace mucho que os he estado hablando de Pi y se habló de Pi, que en Pi decían votad si queréis que Pi sea listado en Binance. Pues esa votación se hizo a través de Binance Alpha porque ese token Pi ya sí que está dentro de Binance Alpha, como muchos otros que vamos a conocer a continuación. Seguimos leyendo y dice, algunos de los tokens que figuran en Binance Alpha podrían incluso ser considerados para listarse en Binance Exchange en el futuro. Es decir, ahora muchas criptomonedas, en lugar de listarlas directamente en Binance Exchange, lo típico es en spot, primero pasan el filtro aquí en Binance Alpha. Y como este es un momento más prematuro, aquí en Binance Alpha tenemos mejores oportunidades, tenemos grandes descuentos, grandes oportunidades. Entonces, en un primer lugar, nosotros para conseguir estos Binance Alpha, ¿qué hacíamos? Le dábamos aquí a Binance Alpha y entonces se nos abría esto, la billetera de Binance. A través de esta billetera de Binance de Web3, nosotros nos conseguíamos esta billetera y a través de esta billetera de Binance podíamos conseguir todos estos tokens de Binance Alpha. Pero ahora lo han simplificado más. Ya no hace falta venirse aquí a la billetera de Web3, sino que con el nuevo lanzamiento, que es este que vemos aquí, que es Binance Alpha 2.0, vamos a ver qué ventajas tiene. Pues bien, dice, Binance Alpha 2.0 amplía Binance Alpha y lo integra directamente a Binance Exchange. Y sigue estando disponible en la billetera de Binance. Es decir, si tú entraste a Binance Alpha antes que estuviera el Alpha 2.0, tú puedes seguir disponiendo de este Binance Alpha en tu billetera Web3. Pero si ya entras en Alpha 2.0, lo vas a ver ya integrado en el propio exchange de Binance. Entonces te dice, con Binance Alpha 2.0, los usuarios pueden explorar y comprar tokens de la cadena directamente en Binance Exchange sin necesidad de retirar activos a billeteras externas o crear una billetera en la cadena. Es decir, antes, si tú querías entrar a Binance Alpha, tienes que coger tus Binance de aquí y los enviabas a la billetera de la Wallet 3. Y dentro de esa billetera de la Wallet 3, entonces tú ahí ya comprabas o movías o recibías tus tokens de Binance Alpha, que yo, por ejemplo, el último que he recibido gratuitamente de Binance Alpha ha sido BMT, que es Bubble Maps, no Google Maps, sino Bubble Maps. Hay un vídeo donde hablo de Google Maps. Pues esos Bubble Maps yo los he recibido gracias a esta Binance Alpha.
Seguimos bajando y aquí nos empieza a decir ya cuál es la diferencia entre Binance Alpha y Binance Alpha 2.0. La principal diferencia es que se puede acceder a Binance Alpha desde la billetera de Binance, lo que permite a los usuarios explorar y comprar tokens destacados directamente desde su billetera Binance. Y Binance 2.0 está integrado en Binance Exchange, permitiendo a los usuarios operar con tokens alfa utilizando sus cuentas spot y de fondo sin necesidad de una billetera externa de Binance. Es decir, antes no estaba dentro de aquí del exchange y ahora ya sí que lo han integrado. ¿Cómo la han integrado? ¿Cómo vamos a ver esta integración? Pues esta integración se ve aquí, como ellos te dicen. Si seguimos aquí un poco más abajo, te dicen: al integrar los tokens alfa en Binance Exchange, mejoramos la accesibilidad, reducimos la fricción y permitimos que los usuarios aprovechen la infraestructura. El siguiente punto es donde nos dice ya cómo verlo, que es muy sencillo. ¿Veis? Cuando dice, se agregó una pestaña alfa en la sección de mercados. Tú cuando entras en trading, en mercados, tú tienes allí diferentes opciones y te pone USDC, tienes Fiat, tienes Euro, tienes USDT. Pues hay una nueva pestaña que es la pestaña de alfa. Y dentro de esa pestaña de alfa van a estar todos estos tokens nuevos. ¿Vale? Entonces, unos tokens. Entonces pone aquí, cada token alfa tiene una página de detalle dedicada que muestra gráfico de precio en tiempo real. Es decir, tú vas a ver como si estuvieras operando en spot. Eso sí, estos tokens alfa que tú estás operando aquí, directamente a spot no están. Es decir, este, por ejemplo, que hemos hablado de BMT, ahora sí que está en spot, pero hasta que no estuvo en spot, tú solo lo podías operar desde alfa, no lo podías operar desde spot. Si no está en la pestaña de spot, no lo puedes operar como spot, sino como alfa. Pero son unos tokens que Binance da esa oportunidad. Tokens que no están preparados para todavía ser listados en spot, pero que tienen potencial. Y si ya están en alfa, quiere decir que en breve quiere decir en unos meses, hay posibilidades de que pasen a spot. Entonces es una manera de conseguirlos más económico sin tener que hacer antes el rollo este de la nueva web 3.0, sino directamente desde alfa. Y aquí vemos, ¿ves? Normal la pantalla de cómo se operan estos tokens. ¿Puedo utilizar otros activos para operar en alfa? Pues para operar en Alpha 2.0, esto es importante, solo se admite USDT y USDC. Es decir, en el par Alpha, esto es importante, ¿eh? Ojo a lo que voy a decir ahora. En el par Binance Alpha solo puedes operar con USDT y USDC. Por ejemplo, en el caso que hemos puesto, BMT USDC o BMT USDT. Pero sí que por tener BNB te pueden dar una criptomoneda de estas. Porque a mí me dieron BMT por tener BMB, la moneda de Binance. Y por tener esa moneda de Binance, a mí cuando me los dieron en spot, tardó más tiempo en ser listado que en alfa, y en alfa directamente se podían haber comercializado, se podían haber vendido antes, que fue yo en el momento donde encontré la utilidad de Binance Alpha, porque hasta ese momento yo lo conocía, pero digo, pues esto no sirve para nada, pero cuando ya vi que me dan tokens, pues si me dan tokens, ahí que voy. Aquí ya sabes cómo somos los españoles, si es gratis, ¿dónde hay que ir? Aunque te haga hacer 3 horas de cola, pues en este caso no hay ni que hacer cola, te los dan gratis tal cual, y entonces tú luego, cuando ya los tienes, decides si en Binance Alpha ya los vendes o te esperas a que pasen a spot, que se supone que van a subir más. Entonces, si a ti te pasa lo que pone aquí, te dice, ¿por qué no puedo encontrar Binance Alpha 2.0 en Binance Exchange? Tranquilo, te dice, actualmente se encuentra en versión beta y solo está disponible
para los usuarios de unos pocos países seleccionados. Es decir, de momento, si tú no lo ves ahí, tranquilo, que te aparecerá. Lo irán incorporando. Y si tú quieres operar con Binance Alpha ya sí o sí, pues entonces te vienes aquí, lo que hemos visto antes, a la billetera Web3 y te lo haces desde aquí y lo tienes sí o sí. Yo los tengo ya, los Binance Alpha 2.0. Pero si tú no lo tienes, no pasa nada. Te haces aquí la billetera y la tienes. ¿Que no quieres hacértela? Pues esos tokens que están regalando gratis te los vas a perder. Al igual que hay muchas opciones de lanzan preventas de tokens que están listando en alfa. Es decir, es un sitio con un potencial increíble para encontrar gemas. Siempre para encontrar gemas todo el mundo tenía claro las gemas en Binance imposible. O sea, en Binance es en el último sitio que los listan. Si quiero encontrar gemas, me tengo que ir a otros exchanges o incluso fuera de los exchanges. Pues ahora Binance nos está dando esta oportunidad de ser un cazador de gemas. Y no solo ser un cazador de gemas, sino recibir gemas de manera gratuita. Aquí. Bueno, esto es una típica pregunta que está en todos lados. ¿Por qué el valor de USD de los tokens que he recibido en mi operación es inferior a la cantidad de stablecoin? Bueno, pues está claro que el deslizamiento, las comisiones, la comisión de la blockchain. Esto es importante mirar las comisiones de la blockchain, sobre todo con determinados tokens, por ejemplo, los tokens de Ethereum que trabajan con el ERC20, que a veces ya las comisiones se pasan, ¿eh? O sea, a lo mejor vas a comprar $30 de un token y te han soplado $20 de comisión. Entonces, esto tenlo en cuenta, que aquí no solo vas a pagar la comisión del exchange, sino que vas a tener asociada la comisión de la blockchain. Entonces, esto tenlo en cuenta, porque hay quien le pasa, que dice, ostras, pues si yo pensaba que iba a pagar un 0,2, un 0,3% de comisión. Por cierto, los que estéis dados de alta a través de mi enlace, que ya sabéis que tenéis descuento en las comisiones, de momento a la parte de alfa no le aplica. Al resto sí, pero a alfa sí. Y aquí se queja gente eso de por qué las comisiones de red son tan altas. Esto tienes que tenerlo tú en cuenta, ¿ves? Aquí te habla de eso, del gas como en Ethereum. O sea, el gas en Ethereum ya sabemos que es caro. Entonces, si tienes que pagar el gas en Ethereum, pues ya sabes que ese gas, de esas comisiones del gas, son caras. Si estás acostumbrado a operar transacciones donde estás pagando gas, estás familiarizado con ello. Si estás solo en el mundo exchange, esto te va a parecer, hostia, pero ¿por qué me cobran este pastizal? Entonces vas a tener que tenerlo en cuenta, porque en teoría son grandes gemas, grandes oportunidades que son proyectos que van a hacer un por 10, un por 50, un por 100, que antes tenías que ir por el ecosistema buscándolas y ahora Binance te las ofrece aquí en Binance Alpha, que no solo es Binance, es la comunidad de Binance, es la que te la ofrece. Bueno, aquí hay alguna pregunta más. Y aquí, ¿cómo se seleccionan los tokens que aparecen en Binance Alpha? Los tokens que aparecen en Binance Alpha se seleccionan a través de la experiencia en el sector y los conocimientos avanzados de Binance, destacando aquellos que muestren un fuerte interés por parte de la comunidad. Es decir, ellos, lo que te he comentado con Pi, ellos los presentan y luego la comunidad dice, sí, Pi me gusta. O dice, no, pues estas que han mostrado no le gusta a la comunidad. Si no le gusta a la comunidad, ya no la listan en Binance Alpha. Si le gusta a la comunidad, ya sí que la listan en Binance Alpha o permiten otra serie de manera de adquirirla. Bueno, esto puedo sugerir tokens para Binance Alpha. Esto no es de nuestra incumbencia.
¿Cuál es la diferencia entre Binance Premercado y Binance Alpha? Pregunta interesante porque han lanzado algún proyecto en premarket. Ahora no recuerdo el nombre, pero en el canal tienes alguna criptomoneda que hemos conseguido en premarket sacarle a Red, ahora la recuerdo. Red, y hice un 500% una moneda que lanzaron en premarket. Pues esta moneda que lanzaron en premarket, vamos a ver ese premarket en qué se parece en alfa, y estaría interesante poder replicar esa estrategia del 500%. Nos dice aquí, el premarket de Binance está lanzado por Binance Spot y Binance Launch Pool y permite la oportunidad de operar tokens antes que se incluyan en la lista de spot de Binance. Esto permite a los usuarios comprar y vender antes que el público en general, dando acceso anticipado a las oportunidades de trading. Eso es lo que hizo yo en Red. Antes que lo lanzara para todo el mundo, yo tuve la oportunidad de comprarlo. Y entonces por eso pude hacer ese 500%, porque lo compré antes de tiempo. Alfa de Binance. Aquí dice, Alfa de Binance es una plataforma que destaca proyectos en fase inicial con potencial para ser considerados para su inclusión en Binance Exchange. Aunque no se garantiza tal inclusión, Binance Alpha mejora la transparencia en el proceso de consideración de tokens y la alineación con las tendencias que dan forma al ecosistema de la web 3.3. Aquí dice, los usuarios pueden explorar los detalles de estos proyectos y comprar los tokens directamente a través de la función de compra rápida, lo que facilita la conexión con proyectos prometedores que están dando forma al futuro de la tecnología. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Cuando tú hemos tenido en premarket es, tú sabes que sí o sí, ahora está en premarket, pero de aquí a unos días, normalmente suelen ser 2 días, 3 días, una semana después, van a lanzar ese token. Tú lo compras antes a mejor precio, antes que lo lancen. Pero alfa son gemas, son proyectos que a ti te dan la opción de compra rápida, pero tú no sabes ni siquiera si eso lo van a acabar listando en Binance. Si no lo acaban listando en Binance, lo puedes seguir vendiendo aquí en Binance Alpha, pero es como la gestación inicial de los proyectos. Sería como las antiguas ICO, las antiguas ICO, pero que te dejan ya, pim pam, te dejan comprar y vender de manera más rápida. Entonces, ¿es más arriesgado? Sí, en el sentido de que son gemas, pero al ser más arriesgado, tiene mayor potencial de subida. Es decir, yo no lo que haría, lo que tengo que hacer es all in a un proyecto de Binance Alpha, pero sí que le puedes meter, o yo sí que le voy a meter un dinerillo, porque sé que eso a la mínima te va a hacer un por 5, te va a hacer un por 10, te va a hacer un por 50, te va a hacer un por 100. Pues bueno, espero que este vídeo de Binance Alpha te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal. Si estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.